de Amor presenta. Paz de Cristo, hermanos apostólicos, paz de Cristo oyentes. Estamos en esta serie evaluando superficialmente algunos temas del Apocalipsis con el único interés de comparar lo que ha producido esta pandemia del coronavirus y lo que habrá en el tiempo de la verdadera tribulación que vendrá sobre la tierra. El arrebatamiento ya pasó. Estuvimos examinando el Apocalipsis de los Evangelios, donde Cristo anuncia el tiempo final en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y luego entramos al tiempo de dolores, porque allá en el Apocalipsis de los Evangelios era el principio de dolores. Y nos vinimos al tiempo de dolores, al capítulo 6 de Apocalipsis, donde empieza la gran tribulación. Y estuvimos examinando los 7 sellos, después pasamos a las 7 trompetas y luego a las 7 copas de ira. Y el domingo pasado estuvimos viendo sobre la última señal que habrá para la venida de Cristo. La última señal será que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y seguidamente los cataclismos que habrán en el cielo y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el terremoto en la tierra, el terremoto mundial, el gran terremoto y los grandes tsunamis que harán que la gente desfallezca de dolor. Pero ni aún así, dice la Escritura, aceptarán al Señor y seguirán confabulando y seguirán buscando formas de destruir a Israel y a todos los que no sigan la religión impuesta por el anticristo, religión autoritaria, dictatorial e inmensamente inmoral. Entonces, ahora entramos al punto culminante, la segunda venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, allá en el Apocalipsis de los Evangelios dijo, e inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna se transformará en sangre y vendrán la lluvia de estrellas, el gran terremoto y todo lo que ya dijimos. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo en una nube con gran poder y con grande gloria. De eso vamos a hablar en este día. El anticristo es una manifestación del diablo mismo. Es un hombre poseído del espíritu del diablo. Ya tuvimos algo parecido en Judas Iscariote, que fue apóstol de Cristo y que terminó después traicionándolo y entregándolo, pero dice la Biblia que el diablo ya había entrado en él, y cuando el diablo entra en una persona, esa persona está dispuesta a hacer lo que sea para sacar adelante su plan. Y el anticristo está saturado, embebido, lleno del espíritu satánico, del espíritu demoníaco, sediento de sangre y hambriento de muerte. Y dice la Biblia en Apocalipsis 16, desde el 13 adelante, que el enemigo y sus secuaces, el anticristo, la bestia, el falso profeta, enviarán espíritus inmundos de demonios de convencimiento
Estos van a ir de nación en nación, persuadiendo a los gobernantes del mundo. Y dice que harán delante de ellos grandes prodigios y milagros, grandes señales, para demostrar que ellos tienen el poder, que el anticristo es el verdadero líder y Mesías. Harán prodigios y harán señales. La idea es formar un ejército mundial para avanzar hacia Israel, atacarlo y destruirlo. Y dice que estos demonios están reuniendo a esta gente, espíritus de convencimiento, para guiarlos al valle del Meguido para la última batalla, la guerra de Armagedón. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué hay cosas que hace la gente con total contrasentido? ¿Por qué nuestros gobernantes están aprobando desde hace años y cada vez más naciones se unen para aprobar el aborto? Para legitimarlo, legalizarlo. ¿Por qué es que aceptan el matrimonio gay las grandes autoridades? Se supone que tienen cabeza, que piensan. Oh, porque el diablo tiene unos espíritus de convencimiento. Unos espíritus que seducen y persuaden y convencen a la gente que la droga es lo mejor, que el alcoholismo es lo mejor, que la homosexualidad es lo mejor, que matar a los bebés es lo mejor. Y ellos están convencidos. El anticristo, el diablo, están convencidos que Dios no los puede ganar y que la victoria va a ser de ellos. Ellos están peleando con convicción. Ahora mismo el diablo ataca a la iglesia con convicción de que él la va a vencer, porque están ellos mismos embriagados con ese espíritu de convencimiento y están convencidos de lo que no es. Ya lo malo le llaman bueno, ya el fracaso le llaman éxito, ya la derrota eterna le llaman bendición permanente. Entonces, estos demonios, el anticristo y todos sus seguidores, Dios ha permitido que este poder engañoso hablen, porque ya bastante se les ha predicado la verdad. Ya se han hecho sacrificios grandes. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el más grande sacrificio, la más grande ofrenda y el más grande holocausto que se ha hecho a favor de la humanidad, ellos no lo toman en cuenta. Segundo, el sacrificio de tantos hombres y mujeres que han muerto por la causa de Cristo para que nosotros pudiésemos heredar esta doctrina gloriosa y santa. Por 2000 años han estado muriendo. A partir de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se ha llenado de mártires de la fe. Pero nada de eso ha servido, porque hay gente que a pesar de todo siguen sin creer en Dios. Y por lo tanto Dios les da un poder engañoso para que crean a la mentira, para que su condenación se confirme por no haber aprovechado el tiempo en que el Espíritu Santo estuvo actuando entre nosotros a través de la iglesia, sino que se complacen en la injusticia, en la delincuencia, en todo tipo de maldad. Los gobernantes del mundo son convencidos, no todos, no la totalidad de las naciones. Hay naciones que se dividen, una parte defienden lo semítico y otra parte se alinea con el anticristo, pero se causa una división, pero logra el anticristo formar un ejército grande. Y empiezan a avanzar hacia Israel, por aquel camino que dice que cuando uno de los ángeles tocó la trompeta, se secó el río Éufrates, y el río Éufrates les sirve de carretera para que vengan todos los reyes de Oriente a atacar a Israel. Todo tipo de armas estarán apuntando a los israelitas de cerca,
de lejos, de todos lados. Pablo dijo en la segunda de Tesalonicenses que el anticristo es un inicuo, que viene por obra de Satanás, que usará el poder para hacer poderosas señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y todos estos se unen, todos estos avanzan, e Israel empieza a acorralarse y a retroceder para el valle de Megiddo, donde se desarrollaron en la historia de Israel otras grandes batallas, y hasta allí llegan, porque son cercados por todos lados por el anticristo y todos sus seguidores, que lograron llegar hasta allá para formar un ejército, para terminar de una vez con el pueblo de Israel y con todos los creyentes que se han alineado con Israel, para terminar, porque ese es el obstáculo que impide que el anticristo forme todo su programa, su plan, y establezca definitivamente su religión y su reino en la tierra. Entonces tenemos allí al anticristo. Vinieron por el río Éufrates, que se secó, transformado en carretera. Estos reyes son los vecinos de Israel, los que vienen avanzando con el anticristo. El río Éufrates recorre Irak, Irán, Turquía y Siria, y estos países siempre han soñado con destruir a Israel, y ahora, guiados por el anticristo y apoyados por China y por Rusia, que es Gog y Magog, y otras muchas naciones, se abalanzan sobre Israel, y el pueblo judío los espera indefensos. Es un hecho que el anticristo con las grandes potencias van a vencer a Israel. La mayoría se fue en contra. Todo tipo de armas modernas, teledirigidas, misiles con ojivas nucleares, todo tipo de cañones y todo tipo de armas de infantería automática. Los aviones empiezan a rondar para dejar caer sus mortíferas descargas. Israel está rodeado por sus enemigos y no se ve posibilidad de que puedan resistir mucho tiempo. Todos los canales de televisión del mundo se aglomeran para apuntar sus cámaras y filmar el momento histórico cuando Israel va a ser borrado de la tierra por el anticristo y sus seguidores. Todo está listo, todo está preparado, pero cuando se vaya a escuchar la voz para todo el ejército enemigo de Israel, la voz de fuego para que disparen y para que hagan explotar en pedazos a todo el pueblo de Israel, las cámaras cambiarán de dirección, porque habrá un espectáculo que llamará la atención de todos los camarógrafos, de todos los directores de programa, y estos cambiarán de dirección. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Israel esté indefenso, cuando sea un hecho su derrota y su aniquilación total, cuando todo parece perdido, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y con gran gloria. Jesucristo al rescate de su pueblo. Entonces las cámaras que iban a filmar la masacre de Israel aquí en la tierra se elevarán hacia el cielo para filmar el majestuoso espectáculo divino. Jesús y sus santos viniendo del cielo con gran poder y gloria, y se cumplirá lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, porque todos los canales de televisión y todas las redes sociales
que les sea posible, van a estar filmando y enviando la señal a todo el mundo para que vieran cómo se destruye Israel, pero se cambiará la escena, se cambiará la trama y aparecerá nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Apocalipsis 19 lo dice de esta manera. Este capítulo de Apocalipsis dice: Juan, que vio el cielo abierto y un caballo blanco. Y este caballo blanco venía montado con un jinete cuya principal característica es fiel y verdadero. Dios es fiel, Dios es verdadero. Y con esta fidelidad y con esta verdad pelea por la justicia. Y viene acercándose para poner justicia en Armagedón y defender a su pueblo. Sus ojos se veían llameantes y su cabeza llena de diademas. Su ropa estaba teñida de sangre y tenía un nombre que solo él sabía y lo revela: el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es más, el Verbo de Dios no venía solo, venían ejércitos celestiales con él. Y nótese, ejércitos, no solo un ejército, sino que más de uno, porque está en plural. Y estos ejércitos venían vestidos de lino finísimo y blanco, y acompañaban al Verbo de Dios también en caballos blancos. Apareció en el cielo, apareció entre las nubes, un ejército de caballos blancos, con los soldados de este ejército vestidos de lino finísimo y blancos también. Es nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles y la iglesia. Este es el ejército que acompaña al Señor, los ángeles de Dios y la iglesia que había sido arrebatada y glorificada 7 años antes, ahora vienen con el Señor. Jesús, decimos que es la iglesia porque Jesús le dijo a la iglesia en San Juan 14 que Él vendría y los llevaría para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor arrebatará a la iglesia y ahí estaremos siempre con el Señor. Donde el Señor esté, allí estará la iglesia. Judas citó a Enoc cuando Enoc vio la visión de la segunda venida de Cristo y dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Estos que vienen son los ángeles del Señor, los que siempre han sido leales con Él, y la iglesia que Él redimió con su sangre. Estos son los dos ejércitos, los ángeles y la iglesia. Cuando la iglesia sale de la tierra, decimos que es la iglesia, porque cuando la iglesia sale de la tierra arrebatada por Cristo, automáticamente aparecen en el trono de Dios 24 ancianos. Porque estos 24 ancianos simbolizan a la iglesia. El 24 es un número sacerdotal y el Señor dijo que la iglesia es un linaje escogido y un real sacerdocio. Por lo tanto, por eso tiene el símbolo del 24. Porque solo a la iglesia se le ha prometido el cielo, a Israel se le prometió la tierra. El Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Por eso aparecen estos 24 ancianos en el trono de Dios, porque es el lugar que se le prometió a la iglesia. Los ancianos aparecen siempre con el Señor. Una docena de veces aparecen cantando, aparecen orando, tienen coronas y solo a la iglesia se le ha prometido corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, corona de justicia, 2 Timoteo 4:8, corona de vida, Santiago 1:12, corona de gloria, 1 Pedro 5:4 y corona de gozo, Filipenses 4:1. Solo a la iglesia se le han prometido coronas y estos ángeles dicen que estos ancianos ponen sus coronas a los pies del Señor. Tienen copas porque también son sacerdotes y solo a la iglesia se le ha prometido que serán reyes y sacerdotes para Dios. Así que los que vienen con Cristo al rescate de Israel y a poner fin al anticristo es nuestro Señor con sus ángeles y la iglesia.
¿Cómo Dios vencerá a Satanás? El Señor trae una espada aguda, que es su palabra, esa misma palabra creadora. Creemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Esa palabra que dijo, hágase la luz, esa palabra es poderosa. Con esa palabra, el verbo de la vida, Dios creó todo lo que existe. Es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que cuando la pronunciamos, inspirados por el Espíritu Santo, sanan los enfermos. El cáncer se va, la ceguera, la sordera, la mudez, todo se va cuando esa palabra entra en acción. Es la palabra poderosa. Con esta palabra, con esta espada aguda que sale de su boca, el Señor herirá a las naciones, las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aparece un ángel de pie en el sol e invita a todas las aves del cielo, que son las aves carroñeras, las que comen cadáveres, a una gran cena que Dios les ofrece, a comer carnes de reyes y de capitanes, de fuertes, caballos con su jinete y todo, carnes de todos los demás, de todo estatus social, pequeños, medianos, grandes, porque todos son seguidores del anticristo. La bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos se aprestaron a guerrear cuando Cristo aparece, cuando aparece el jinete del caballo blanco, el verdadero, y contra todo su ejército. Pero la bestia fue apresada. También el falso profeta que había hecho las señales para engañar a los que se dejaron de marcar por la bestia y adoraron su imagen. Todos estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El apóstol dijo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si a algo le teme el diablo, es al poder de la palabra ungida de Dios. Con la palabra Cristo lo venció en la tentación en el desierto. Si a algo le teme el diablo, es al resplandor de la gloria de Dios. Conocer la palabra y tener la unción del Espíritu Santo son armas insufribles para el diablo. Entonces el Señor vendrá y con su espada, con la espada de su boca, matará, significa anular, neutralizar, vencerlo, derrotarlo totalmente, porque el diablo, siendo espíritu, no puede morir. Y será atado y será lanzado. Porque aquel día el Señor viene y en medio de él se repartirán los despojos, y después saldrá el Señor y peleará con ellos, con aquellas naciones que acompañan al anticristo, como peleó en su mejor batalla. Luego el Señor empezará su reino en la tierra. Zacarías 14, del 1 al 9 dice que como sello de victoria Jesucristo se parará sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y se partirá por en medio hacia el oriente y al poniente, hacia el norte y hacia el sur, creando un valle muy grande. El profeta Zacarías anunció que ese día no habrá luz clara ni oscura, no será de día ni de noche, pero que al atardecer se encenderá todo. Y saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar oriental, en verano y en invierno. Y en ese día el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno, y uno su nombre. El desenlace de toda esta historia: el enemigo es derrotado. El falso profeta es derrotado. Todos sus partidarios son vencidos y lanzados al pozo del abismo. También se celebrará el juicio de las naciones. El Señor juzgará a todos los pueblos de la tierra.
aquellos que defendieron a Israel, lo escondieron, lo alimentaron cuando tenían hambre, lo visitaron cuando estaban presos, curaron sus heridas de la tortura y los fueron a ver en los hospitales, a todos ellos el Señor los sacará a la derecha como ovejas. Y a los que atacaron a Israel, a los que se coludieron con el anticristo para destruir completamente a Israel, los sacará hacia la izquierda. Y ahí terminarán ellos porque serán derrotados y muertos en el juicio de las naciones. Entonces, también hay una resurrección implícita antes del comienzo del milenio, al final de la gran tribulación. En ese día resucitarán los santos de la conciencia, como Abel, como Enoc, los santos del gobierno humano, como Noé y su familia, los santos de la promesa, como Abraham y sus hijos, los patriarcas, los santos de la ley, los profetas, los videntes, los reyes que hicieron la voluntad de Dios y toda la gente que caminó en fe, hasta el último que sea salvo en la cruz, desde el primero hasta el último que se salvó hasta la cruz, el ladrón que se salvó antes de la gracia durante la ley, por eso no tuvo que bautizarse. Todos ellos resucitarán al final de la gran tribulación para participar del reinado milenial de Cristo y para que se celebren las bodas, comenzado el milenio, con todos los invitados de todas las dispensaciones. Los salvos de la gran tribulación, todos ellos estarán ahí, la multitud vestida de ropas blancas resucitarán para reinar con Cristo en el milenio. Y esto preparará el ambiente para esa gran boda que se celebrará. Cristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el solo hecho de que Cristo ponga sus pies allí descontaminará todo el planeta Tierra. El aire, el mar, los ríos, la laguna, la tierra, todo será descontaminado. Porque llegará el Señor, el santo por excelencia, con su iglesia santa y todos sus santos de todas las dispensaciones, y su esposa estará allí, la iglesia, para dar comienzo a una nueva era, a un nuevo orden mundial. Pero esta es una nueva era de Dios, un nuevo orden mundial de Dios, lo que Él le prometió a Israel. En ese día comenzará un nuevo tiempo en la tierra, el milenio que Dios le prometió a Israel y donde participarán los santos de todos los tiempos. Ahora estamos en la gracia, estamos en el tiempo de escapar de la gran tribulación y de serle fieles al Señor para ser arrebatados con Él y descender con Cristo cuando Él venga a librar a Israel del anticristo y estar junto a Él cuando empiece la gran jornada gloriosa del milenio en la tierra. Que Dios les bendiga.